Muy bien, a mí me ha tocado hablar sobre matematización. En este proyecto de innovación nos hemos apoyado de las derivadas direccionales para poder hacer el cálculo de la matematización y también tener en cuenta que utilizamos derivadas parciales. Bueno, para poder realizar la matematización de nuestro proyecto, primero teníamos que dar la zona de estudio. En este caso, estábamos hablando de la topografía de la zona del asentamiento humano San Francisco de Asís. Este levantamiento topográfico que consta de curvas de nivel y sus relieves representa matemáticamente una función y aplicando derivadas direccionales apoyadas a su vez de las derivadas parciales, podíamos calcular la pendiente en cualquier punto que nosotros quisiéramos. ¿Y de qué nos servía este concepto? Para poder calcular pendientes que serían lugares potenciales para poder ubicar nuestros sistemas de purificación de agua y los caños comunitarios de nuestro proyecto de innovación. Pero teníamos muchos contratiempos, como por ejemplo, teníamos que colocar un eje de coordenadas para poder realizar la matematización. Y es de esta manera que colocamos un eje de coordenadas arbitrario que nos permita hacer el cálculo. Ya teníamos lo que es las curvas de nivel, teníamos el área delimitada y teníamos los posibles puntos de estudio donde podrían ir estos caños. Teníamos que hallar las pendientes. De esta manera, a través del vector gradiente, podíamos hacer esos cálculos. Nos apoyamos también del programa GeoGebra que nos permitía modelar funciones y de esta manera pudimos encontrar funciones que se acondicionen de alguna manera a nuestro proyecto de estudio y a la matematización del mismo. Pero también teníamos inconvenientes con la geografía, con el tema, con la parte perimetral de nuestra área de estudio y fueron inconvenientes que el GeoGebra de repente no nos podía delimitar. Quizás deben haber otros programas que nos permitan hacer este tipo de investigaciones para posteriores realización de este proyecto. Bueno. Una vez utilizado el programa GeoGebra para poder utilizar las funciones correspondientes, en este caso, una función que se acondiciona a nuestro proyecto de investigación es la función f de xy, el par ordenado, es igual a menos 4x sobre x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Esto que representa la superficie topográfica de la zona. Muy bien. Una vez tenido la función que representaba la gráfica, la superficie de la gráfica, teníamos que hallar un punto donde posiblemente ubiquemos nuestro sistema de purificación de agua, que se ubique estratégicamente en alguna calle de esta zona de estudio. En este caso, el punto B. Ahora, ¿cómo podíamos hallar datos matemáticos de este punto? Una de las dificultades que se nos plantearon en el camino era pero de alguna manera al nosotros tener al tener este levantamiento topográfico que tiene una escala y es de manera precisa, podíamos tener distancias que serían exactas. Es por eso que a través de un vernier pudimos calcular la distancia ubicada desde el eje de coordenadas hacia el punto B. Y esto con la escala ya predisponible, que era 1 en 1250, podíamos calcular la coordenada del punto B, que era un objeto de estudio. Una vez ubicado que la coordenada, que sería 67,5 en el eje X y 22,5 en el eje Y, teníamos que representar un vector dirección. ¿Y para qué nos iba a servir esto? Este vector dirección iba a tener un sentido que iba a pasar por una calle, una avenida, y por esta avenida iba a haber unas tuberías que representen la distribución del agua en los sistemas de purificación. Y la pendiente me servía para poder calcular dónde ubicaba estos sistemas de purificación. Es por eso que arbitrariamente colocamos un vector dirección que pasa por una avenida principal en la zona de estudio. Y con estos valores podíamos calcular la derivada direccional que nos permitía hallar la pendiente. Entonces, a ese nivel de análisis pudimos interpretar para poder matematizar nuestro proyecto
con conceptos y con ideas del tema de cálculo. Muy bien. Ahora, desarrollemos en la parte de cálculo. Nos vamos a apoyar de las derivadas parciales. En este caso hacemos el cálculo con la función ya puesta y calculamos la derivada parcial con respecto a x y calculamos la derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial con respecto a x nos da un valor o nos arroja un valor de menos 4 sobre 2x más y al cuadrado más 1, mientras que la derivada parcial con respecto a y nos arroja un valor de menos 4 sobre x al cuadrado más 2y más 1. Ahora, ¿qué significan estos valores? ¿Qué significa esta expresión matemática? Representa la razón de cambio de z con respecto a x cuando x permanece constante. De la misma manera, con respecto a y, representa la razón de cambio de z con respecto a y cuando x permanece constante. Es básicamente hallar la pendiente cuando x permanece constante en una curvatura que pasa por el punto B de manera perpendicular y se intersecta con la superficie de la zona. Ahora bien, haciendo el reemplazo para hallar las derivadas parciales en un par ordenado, se calcula que el par ordenado con respecto al punto de coordenada B nos da un valor de menos 6.228 por 10 a la menos 3 como factor X y como factor Y nos da un valor de menos 7.899 por 10 a la menos 4. Representa la dirección de la máxima razón de cambio. Ahora bien, vector gradiente. El vector gradiente se apoya del cálculo de la derivada parcial para poder hacer el análisis. En este caso, hacemos un reemplazo del vector gradiente, del vector de las derivadas direccionales en el vector gradiente, con los valores ya obtenidos anteriormente. Y vamos a calcular también lo que es la magnitud. Al ser este un vector, hacer la descomposición canónica, esta descomposición canónica a través del teorema de Pitágoras, podemos hallar su magnitud. Y la magnitud es la máxima razón de cambio en este punto, que es un par ordenado. Y ahora viene donde se aplica lo que es las derivadas direccionales. Les comenté de un par ordenado, que es el punto B, el cual, si yo quisiera calcular la pendiente en una zona determinada, tendría que adicionar un vector dirección. Este vector dirección viene a ser el vector que pusimos en el inicio del problema, que nos arroja la dirección por donde pasan las tuberías por una calle principal de la zona. Y en toda esa dirección podíamos calcular la pendiente de mayor cambio, donde se produciera el mayor cambio a través del análisis de la función superficie. Es por eso que utilizando esos valores y reemplazando, podemos calcular la derivada diferencial multiplicado por el cálculo del vector unitario. Perdón, la derivada direccional. Multiplicado por el vector unitario, que el vector unitario viene a ser lo que es el vector que nosotros arbitrariamente pusimos, donde pasarían las tuberías, que también de la misma manera se usa en una descomposición canónica y con el teorema de Pitágoras podemos calcular su magnitud y multiplicarlo por las derivadas direccionales para que nos arroje la razón de cambio de la pendiente en esa dirección. ¿Y dónde se ubicaría? Y este valor, ¿qué nos indica? Que en ese lugar, en ese punto de donde pasa la tubería que nosotros hemos o queremos diseñar, hay un lugar donde hay mayor crecimiento de la pendiente o hay una razón de cambio de la pendiente, que es el punto, un par ordenado en el sistema cartesiano que nosotros hemos implementado en el eje cartesiano, que es de menos 0.5, menos 0.514 y más 0.857J. Este valor viene a ser el valor de la ubicación de donde la derivada direccional cambia de mayor medida. Ahora, eh, su magnitud se calcula también de la misma manera con la descomposición canónica y calculando por el teorema de Pitágoras. Bueno, eso sería todo con el tema de matematización. Espero que les haya agradado. Mi nombre es Oscar Mesa. Muchas gracias.